La EMT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colabora con este espacio. Hola amigos y amigas, Letras Mixtas, un espacio sobre todo de debate, un espacio de encuentro de cultura. Y cuando uno piensa en un espacio, un lugar donde converge la cultura y el diálogo en torno a ella, pues uno piensa en una revista de literatura, en una revista de cultura, Elbo. Tengo conmigo a Daniel Moscugat. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal, Francisco? Primero, felicitarte por la valentía, porque claro, echar a andar algo así, de esta calidad, a este peso y de este precio, en el año 2025, pues es de valientes, eso para empezar. Y en segundo, estoy eternamente agradecido que estés aquí, y además porque yo participo en esta primer número, en el número 1, porque estuve en la presentación y ya explicaste que el número 0 fue una cosa anterior y este era el número 1, pues un doble honor a aparecer con un poema inédito por mi parte en ella. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta valentía? ¿Y por qué crees que yo lo creo muy necesario un producto así en una ciudad como la nuestra? Pues verás, te explico un poco. El origen de la revista fue, como tú bien has explicado o has comentado hace un momentito, el número 0 tenía la virtud de ser una revista muy heterogénea, que también, al igual que esta, es un monográfico, pero redundaba en torno a un tema, no literario, pero sí a un tema, y en aquella ocasión fue la música. Entonces todo lo que se escribía y todo lo que se publicaba en la revista tenía que ver con la música, tanto la poesía como pequeños ensayos breves, tal. Entonces fue un poco, digámoslo así, ensayo para lo que queríamos en realidad en la editorial. Vino la pandemia, casi destrozada la editorial, intentamos sobrevivir al máximo posible, tal, y desde hace un par de años aquí ya empezamos a ver un poco la luz, ¿no? Porque también habría que hacer un paréntesis en que lo que es mantener una editorial tradicional como Elbo, que no hace autoedición ni coedición dentro de lo que es el sello editorial Elbo, también es muy difícil convivir, sobre todo con las editoriales grandes. No tenemos posibilidad tampoco de entrar dentro de lo que es el espacio de las librerías, porque lo ponen muy difícil, la verdad. Y lo que quisimos es congregar ese espacio que queríamos hacer con una revista que fuese monotemática, pero en este caso que fuese concretamente literatura y con el nombre de editorial. Aprovechar un poco también, pues, para hacernos publicidad. dicho así un poco. Sí, bueno, un grupo mediático en un compendio. Claro. Y la razón de ser de la revista es precisamente hablar de literatura, pero no de lo que, digámoslo así un poco coloquialmente, no de lo que puede encontrar todo el mundo en Wikipedia, sino que haya investigación, que haya opiniones personales o conclusiones personales de gente o de personas o de catedráticos o de escritores que tengan una voz propia y que tengan un peso, ¿no? En este caso, por ejemplo, se me ocurre que para hablar de Cervantes, que es el número 1 de la revista, pues participa el catedrático de la Universidad de Sevilla, Medel, participa también el académico José Sarria, se le hace una entrevista a una persona que lleva más de una década investigando el origen de Cervantes, porque parece ser que hay indicios que no nació en Alcalá, sino que nació en Córdoba. Entonces queremos dar voz a precisamente estas cosas, ¿no? Es decir, posibilidades alternativas a lo que ya conocemos. Lo que ya lo conocemos todo, pero lo que queremos ofrecer en la revista es algo más allá, es decir, un sentir propio que, aun conociendo al personaje,
no sé, un poquito de sal, como digo yo, Claro, claro, para que condimentar haya el abrir tema nuevas de- ventanas de conocimiento. Y por supuesto, lo que se publica es íntegramente original y inédito. Eso es una de las premisas de la revista, es decir, procuramos que lo que se publica, de hecho, cuando contactó contigo Inés María Guzmán, Guzmán, me parece que te lo comentó, ¿no? Que tiene que ser inédito y tal. Yo sé que es muy difícil, bueno, pero bueno, si ahí es vuestra está, línea editorial, pues claro, hay que claro, respetarla, el ahí que quiera está que participe y el que no. exacto, Así de fácil. ¿No? ahí está el quid de la cuestión, o sea, la gracia también de la revista, ¿no? Que lo que se vaya a publicar, pues que no se haya publicado ya en otras publicaciones, Claro. que sea cosecha propia y que se note que está dedicado para la revista, ¿no? Vuestro grupo editorial, por decirlo de alguna forma, para que me entiendas, ¿qué más cosas hacéis? Es decir, me interesa conocer también el lado emprendedor, empresarial y de estructura que hay detrás de un concepto más amplio, más allá de una revista. Es decir, eso es un compendio de actividades que conlleva que todo sea circular y que sea eficiente, ¿no? Pues la razón de ser de El Editorial es que mm, al ser una editorial independiente intentamos dar voz a los autores que sean conocidos y que así lo estimen oportuno publicar el editorial y sobre todo dar voz por primera vez a autores noveles o que no han tenido oportunidad de publicar de manera tradicional. Que aunque parezca un churro decirlo así coloquialmente, pero es que es ingente la cantidad de autores que merecen la pena o que consideramos que merecen la pena y que han tenido que publicar o se han visto con la obligatoriedad de publicar sus obras de manera autoeditada o coeditada. Entonces, es cierto que la criba tiene que ser un poco escabroso porque da un poco de pena tener que que eliminar una gran cantidad de autores, pero nos quedamos pues con lo que consideramos que son necesarios, o por lo menos que lo que escriban lo escriben de una manera diferente o plantea situaciones o narraciones que son diferentes, incluso hasta con el tema de la poesía. Es decir, conocemos que hay gente que son muy válidas y que nos parece injusto que hayan tenido, no sé, un trato diferente, vamos a dejarlo ahí. El caso, por ejemplo, que ya le hemos mencionado, Inés María Guzmán, pues que tiene un bagaje de Una trayectoria increíble. de 50 años de poesía, le acabamos de publicar ahora una antología y se ha visto en la obligatoriedad pues de acudir a nosotros, porque no hay editoriales o no ha llamado la atención de editoriales, entre comillas, punteras. Más comerciales, quizás, que no han acudido a ella para editar. Entonces, bueno, también puede ser un valor añadido que aportéis vosotros, precisamente ese nivel de culto, ¿no? Que no esgrimís otras razones, sino un culto más excelso a la obra y la trayectoria de personas que no a una mera vis comercial, ¿no? Y quizás las obras, como tú dices, no sean del todo comerciales, las obras que publicamos nosotros. Procuramos que entren dentro del mercado comercial, pero hay obras que realmente comercial. Así a bote pronto recuerdo que publicamos hace poco, publicamos ya hace varios años en Alfileres, Los ojos de los jilgueros, que el autor hace un abanico. Hago un inciso, digo esto precisamente porque es un autor que no es de Málaga y habla de la desbandada de Málaga. Entonces, siguiendo con el hilo, hace un recorrido desde Huelva hasta Almería de todo lo que pasaron, o sea, registrando todo los casos todo lo que hay de información al respecto de todo lo que es el camino de la desbandada, lo tiene recogido en la novela, ¿no? Y me pareció increíble que esto, el trabajo, claro, que un trabajo que haya pegado en la puerta de muchísimas editoriales, como me dijo el autor, y que el único que respondieron fueis vosotros.
Al hilo del tema comercial, ¿cómo podemos comprar vuestros libros, vuestras revistas? ¿Cómo se hace? Pues mira, Porque es muy importante que la gente sepa cómo adquirir estas maravillas. a este precio, evidentemente, no podemos comercializarlo en librerías ni en tiendas especializadas, porque al precio que tiene 10 euros, de la única manera que se puede conseguir a través de la web, que es muy sencillo, Bueno. es una compra a través de la web y tal. Y además existe la posibilidad de que lo puedas descargar gratuitamente, solo exclusiva en nuestra web. Entra en la página Te inscribes o te www.eloeditorial.com, suscribes. tal y cual, y puedes descargar o bien gratuitamente, que simplemente te exigirán unos datos personales, correo electrónico, dirección y poco más, y ya te sale el enlace para descargarlo gratuitamente, o comprarlo a través de la web también, comercio electrónico seguro, porque está amparado por el Banco de España, vamos a decir, para no hablar de mucho tecnicismo, Sí. y en 24 o 48 horas máximo pues los tienes en tu casa. Muy bien. Y si yo fuese un autor o en este caso autor, pues si fuese una autora, que nos está viendo y él se ha sentido o ella reconocido en tus palabras que has hablado de esos periplos profesionales como escritores, ¿cómo pueden acudir a ti, acceder para presentarte los manuscritos, etcétera? ¿Cómo hacéis vuestro proceso de selección? Pues mira, en estos momentos es cierto que el proceso de selección lo tenemos cerrado, porque prácticamente, exceptuando un par de huecos, vamos a decirlo así coloquialmente, el año 2026 casi lo tenemos cerrado. Lo que significa que el periodo Hay que de pensar en recepción... el año 27. Claro, entonces para no hacer esperar tanto los autores, el periodo de recepción de manuscritos lo abrimos el 1 de mayo del próximo año. Entonces a partir de ahí tenemos un grupo de colaboradores que hacen un poco de criba, nos leen los manuscritos, que hay que enviar de una manera como nosotros lo explicamos en la web, sobre todo para preservar que el autor, o sea, que la obra del autor es realmente suya, porque tiene que estar registrado en la propiedad intelectual, una serie de datos suyos típicos, clásicos, algunas preguntas porque queremos también saber cuál es la opinión del autor con respecto a su obra y sus pretensiones, y todo está en la web. Quiero decir que no tienen que buscar nada más que la web, y enviarlo a originales@eloeditorial.com, y a partir de ahí pues ya el proceso de selección, que están los lectores profesionales para hacer la criba, y después los editores pues terminamos decidiendo ¿El qué? ¿Y cómo se hace? Evidentemente. La línea editorial. la línea editorial, exacto. ¿Qué le pides a la editorial? Ya para terminar, ¿qué le pides tú a la editorial? Tú, como responsable de la misma, a la revista, al proyecto, ¿tú qué le pides cuando llevas todo esto codo con codo, mano con mano, viviendo el proceso? ¿Tú qué le pides? ¿Cuál es Pues mira, la yo meta? lo primero que pido siempre es reducir el nivel de sobresalto. Eso es lo primero que pido siempre, porque incluso hasta para la revista, bueno, lleno de sobresaltos por diversas materias. Lo que sí pediría es equidad. ¿Qué significa esto? Me gustaría que hubiese en todas las librerías de España, particularmente en las de Málaga, que hubiese pues 2, 3 estanterías o 4 para los autores que publican en las editoriales de Málaga. Eso es un déficit del cual carecen todas las librerías, no solamente las de Málaga, sino todas las librerías de España. Porque eso también cierra el paso y la puerta o la ventana, o como lo queramos llamar, a las editoriales independientes o editoriales pequeñas que luchamos por ser, además de por ser independientes, que luchamos por calidad, y además que publicamos de manera tradicional. Quiero decir que no cobramos los autores, que nosotros, en fin, invertimos y nos tiramos al vacío, como quien dice. Entonces, para mí personalmente es un riesgo cada vez que sale un libro, de no saber hasta qué punto va a ser vendible, comercial, por muchas presentaciones que haga, por mucha publicidad que haga en las redes, tal y cual. Si no tenemos el acceso físico
a las librerías, es como si nos restringieran un 60% de nuestro potencial o nuestra capacidad de expandirnos. Entonces, eso sí es una cosa que yo me he fijado ya para el año 2026, que los libros, intentar llegar a un acuerdo y que los libros salgan a las librerías directamente de toda España, pero de manera física, no de manera virtual, que tengan que venir aquí a la librería a pedir un libro y tal, porque... Y creo que para nosotros, que para mí personalmente creo que es la meta más importante, o el reto más importante que yo tengo en 2026. Para la revista, pues mira, el segundo número va a ser la generación del 27, va a estar dedicado exclusivamente a la generación del 27. Me gustaría que fuese una revista bastante heterogénea y potente, como para que hayan nombres muy destacados dentro de la revista y que escriban de verdad cosas que se autosilencian. Es lo que yo vi buscando. Entonces, ahora estoy lanzando un poco carrete, a ver quién puede, quién no puede. Si tú te crees con capacidad, tú sabes que tienes las puertas abiertas, y llegar un poco más, la verdad, porque nos gustaría que fuese una voz dentro de todo universo revista en la literatura, que fuese una voz autorizada o respetada. Daniel Moscugat, muchísimas gracias por venir a vernos, contarnos todo lo que hacéis con Elbo. Enhorabuena por el proyecto. Muchísimas gracias. Mucha suerte y, por supuesto, todo lo que podamos hacer nosotros por potenciar y dar visibilidad a todo eso que hacéis, pues contad con nosotros también. Pues muchísimas gracias a ti y espero que nos veamos pronto con muchísimos más proyectos. Nos veremos seguro. Amigos, amigas, como siempre, muchas gracias por este rato de atención a la cultura. Chao.